Buenas tardes, ¿cómo están, queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isaac Caballero Felipe, soy su profesor de religión. Bien, vamos a empezar la clase de hoy, viernes, ya 10 de julio. Hemos visto las clases anteriores, los viajes de San Pablo, la figura de Pablo, y por último hemos visto el cuerpo místico de la iglesia. El día de hoy vamos a tener un tema bastante interesante también, que tiene que ver ya eh, con la iglesia, con la historia de la iglesia en la Edad Moderna. Digamos que de alguna forma hemos estado trabajando también la historia, ¿no? De forma progresiva. La conversión de San Pablo, la evangelización a través de los viajes de San Pablo, cómo nace la iglesia, es un proceso, no es que nace de un día para otro, es un proceso que nace a través de la obediencia a Jesucristo por medio de la predicación, se forman las comunidades. Y luego ya daremos un salto bastante importante, luego de haber visto el cuerpo místico de la iglesia, cómo se compone, el sentido del Espíritu Santo como unidad para todos los cristianos. Y hoy veremos ya eh, las dificultades que ha afrontado ya la iglesia a lo largo del tiempo con un acontecimiento concreto que es el cisma de Occidente. Bien, para empezar, iniciamos con con una canción, una música que espero ustedes tal vez ya la hayan escuchado y que les guste. Siempre a modo de oración también, ¿no? Viendo cómo orar es rezar dos veces, dice el Señor. Es de la luz de Cristo, yo la haré brillar. Es de la luz de Cristo, yo la haré brillar. Es de la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Soy cristiano y esta luz yo la haré brillar. Brillará, brillará sin cesar. Brillará, brillará sin cesar. Bien, soy cristiano y debo hacer brillar la luz de Cristo. Es el mensaje de esta canción con la cual empezamos nuestra clase. ¿Qué nos dice esta canción? ¿Cuál es el mensaje que hemos visto, ¿no? Un cristiano es una luz, la luz ilumina, y es por eso que quiero que ahora vean conmigo, está preparada una pequeña dinámica, y quiero que la vean, ¿no? Vamos a encender una vela. ¿Ven? Tengo acá una vela y la acabo de encender. Ustedes pueden ver, bueno, seguro que no se ve muy bien, pero logran ver el brillo, ¿no? Que tiene esta luz, ¿no? Se logra ver. Por abajo es un poco más oscuro, por arriba está más claro, debido al fuego interior que está en él, que está en la vela, ¿no? Es por eso que hay una suerte de resplandor. Pero ¿qué pasa si yo a continuación, voy a sacar esto, tapo esta vela de esta forma? ¿Qué pasa? Ustedes podrán notar que se va opacando y pierde la luz, pierde el brillo, pero si lo saco y ya no hay nada, ¿no? Este es un ejemplo
que nos dice, ¿qué nos dice? Que cuando la luz es tapada, obviamente pierde la claridad, ¿no? Pasa un momento, es una cosa obvia, puede resultar obvia, pero es importante saber que no siempre hay una constancia de claridad, de luz, sobre todo en la administración humana. La iglesia también ha pasado por situaciones difíciles, ¿no? Pero no son insuperables, ¿no? Por eso, ¿qué nos dice esta dinámica de la luz? La luz es la iglesia, representa a la iglesia. Y esta botella, este pomo que he puesto encima representa los momentos oscuros que ha pasado la iglesia y que también han hecho que esta luz se aminore, ¿no? Pero se puede superar, salir y la flama vuelve a crecer. Otra pregunta es que todos pasamos un poco también esto, ¿no? En casa. Es decir, que toda institución o todo, digamos, todo convenio humano, de alguna manera, aunque la iglesia no es solamente humano, también es divino, pero por el tener un elemento humano va a ser susceptible del error, de las dificultades también del tiempo, ¿me entienden? Eso creo que es normal. ¿Qué dificultades enfrentamos en casa? ¿La iglesia ha pasado por dificultades? ¿No? ¿Y qué te dice la palabra cisma? ¿Has escuchado? ¿Te suena esta palabra en algún momento? ¿La has oído? Bien, por eso el propósito de hoy es aprender que la iglesia no es ajena a afrontar dificultades, pero que siempre pueden ser superadas, ¿no? Muchas personas piensan que la iglesia es una institución perfecta, que no tiene que, porque la fundó Dios, la fundó Jesucristo, no tendría por qué tener errores, o no tendría que afrontar crisis. Y no es así. El ser humano, habíamos visto con una clase, es un ser imperfecto. Y los que estamos, digamos, dentro de la iglesia, incluso el Papa, los cardenales, también son humanos y también, si se alejan de esta luz, pueden equivocarse, ¿de acuerdo? Pero no por eso la iglesia deja de ser la que es y la misión que tiene no la pierde. Bien, y por eso vamos a ver a través de este ejemplo histórico este tema, el cisma de Oriente. Ahora quiero que leamos esta lectura de Primera de Corintios, donde Pablo dice, o sea, Pablo, ¿no? El primerísimo que comenzó a evangelizar, ¿no? Junto con los apóstoles. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo les exhorto a que se pongan, dice aquí, de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes y vivan en perfecta armonía, teniendo la misma manera de pensar y de sentir, porque los de la familia de Chloe me han contado que hay discordias entre ustedes. O sea, ya desde el principio de la evangelización, desde el principio de la formación de la comunidad, ya había dificultades, ¿no? Discordias. Y creo que eso es normal, eso se da en todas partes, ¿no? Lo importante es lo que dice ahora San Pablo. Me refiero a que cada uno afirma, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. O sea, como que uno desea siempre pertenecer a algo y creer que eso tal vez es más legítimo, ¿no? Es más legítimo, como que el ser humano tiene esa tendencia de querer reafirmarse, ¿no? En el poder. Pero la institución, o sea, la iglesia no tiene nada que ver con esto, y lo irá corrigiendo Pablo, dice, dice, ¿acaso Cristo está dividido? Y por eso veíamos lo del cuerpo místico, ¿no? ¿Acaso Cristo está dividido? ¿O es que Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O será que ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Felizmente yo no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Cristo y a Gayo, ¿no? Este Cristo será una persona llamada que se llama Cristo, pero no es el Cristo, no se refiere. Así nadie puede decir que ha sido bautizado en mi nombre. Sí, también he bautizado a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. ¿De acuerdo? O sea, ¿qué es lo que quiere decir acá? Que los que han bautizado pertenecen al cuerpo de Cristo, ¿no? Pero no es que pertenecen a Pablo, no es él. No es él el que bautiza, es Cristo el que bautiza, ¿de acuerdo? A través de los apóstoles. Una vez bautizados,
forman parte del cuerpo místico y comienzan, y ya no es yo soy de este, yo soy del otro. No, todos somos de Cristo, ¿entienden? Pero siempre se respeta la autoridad de aquellas personas a quienes Dios les ha encomendado esta misión. ¿De acuerdo? Entonces, esta lectura nos sirve de guía para, uno, entender las dificultades que hubo desde un principio y que habrán. En el día de hoy también hay muchas dificultades, también desacuerdos con respecto a algunos detalles o cosas que se viven en la iglesia, ¿no? Muchos críticos, movimientos también que son han nacido justamente de este desacuerdo que se han suscitado. Pero lo importante es ver que todos, al final, creemos en Cristo, somos de Cristo y perseguimos a Cristo, ¿no? Y hay toda una mística, ¿no? Entonces, hay un respeto también por la autoridad, ¿no? Que Dios le ha dado a los apóstoles. Pero siempre los apóstoles van a referirnos a Jesucristo. Bien, entonces ahora yo quisiera que viésemos ya de lleno el tema del Cisma de Oriente. ¿Qué es el Cisma de Oriente? Bueno, es un acontecimiento histórico que, a ver, vamos a ver, dice acá. El Cisma de Oriente, también conocido como Gran Cisma de Occidente, ¿no? A menudo también llamado el Gran Cisma o Cisma de Aviñón, ¿no? Fue un periodo de casi 40 años, en 1378 y 1417, de la historia de la Iglesia Católica, en que hasta 3 personas se disputaron la autoridad pontificia sobre el mundo cristiano occidental. Se inició en el momento en que hubo un papa en Roma, Urbano VI, reconocido por la mayoría de Italia y otros países, y un antipapa en Aviñón, Clemente VII, reconocido por Francia, España y el Reino de Sicilia. Antecedentes. El Cisma de Occidente tuvo como origen la lucha de poder entre el Papa Bonifacio VIII, ¿no? Y el rey de Francia. Ustedes saben que hubo también un tiempo en que el papado y el poder del monarca, ¿no? De los reinos, estaba casi entrelazado, ¿no? Era muy poderosa la iglesia. Se había hecho, porque también los personajes públicos, de los reyes, tomaron posesión y comenzaron de alguna manera a usar el poder de la iglesia para sus beneficios, ¿no? Es por eso que hubo todo también una etapa en donde se vivió de esta forma. El rey ordenó la recaudación de impuestos de la iglesia con el fin de incrementarse. El papa se opuso a tal medida y amenazó con excomulgar al rey. Eran tan poderosos como el rey, imagínense. Convocó la Asamblea de Estados Generales, uniendo al clero, la nobleza y comerciantes. Estos aprobaron la recaudación de impuestos clericales, intensificando el conflicto entre la corona francesa y el papado. El papa murió antes de poder excomulgar al rey, sucediéndole en el papado Benedicto XI. Por la continuada inseguridad de la iglesia, el papa Benedicto XI tuvo que huir de Roma a Perugia, donde murió ese año. O sea, incluso habían estas dificultades o estas situaciones de amenazas de muerte, ¿no? Imagínense. ¿Y todo por qué? Por el poder, por el dinero, los impuestos, etc. Es una época bastante oscura, ¿no? Que se vivió y por eso, y será también punto de partida para una futura reforma, para unas futuras divisiones, ¿no? Como crítica a las prácticas, a las malas prácticas que se daban dentro de la iglesia, pero no de parte de todos, obviamente, ¿no? Sino de algunos, sobre todo los que estaban más en el poder. Y como digo, no dejemos de un lado el hecho que intervenían en las decisiones autoridades no eclesiales, como el rey, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, con la muerte de Benedicto XI, dice Felipe IV presionó por elección de un papa francés. Entonces, el 5 de junio de 1305 fue elegido en Perugia un papa francés, Clemente V. Para mantener un control más rígido sobre el papado, Felipe IV trasladó a Clemente V de Roma para Aviñón, en el sur de Francia. Así se iniciaba un periodo conocido como cautiverio de Aviñón, o la segunda cautividad de Babilonia.
Es decir, hay una situación bien complicada, ¿no? El traslado a Aviñón era con carácter provisional, motivado por las situaciones de inseguridad, o sea que el Papa estaba en peligro, lo quería matar, entonces ¿dónde está la sede papal? En Roma, ¿no? Pero fue trasladado a Aviñón. Aviñón está al sur de Francia, ¿no? Al centro de Francia. El caos que se vivía en Roma por las luchas de las intrigas políticas, o sea, paralelamente también había un tema político bien serio, ¿no? Y para aprovechar la relativa cercanía con Viena, donde en 1300 se celebraría el concilio ya convocado, ¿no? Viena. Pero el traslado duró casi 70 años y durante 7 pontificados Aviñón fue la sede en pontificia. Cosa que no es algo normal, porque la sede pontificia, ¿dónde es? En Roma. Entonces el Papa estaba prácticamente recluido, encerrado, ¿no? Y había divisiones entre los cardenales. O sea, ya se generó toda una crisis al interno de la iglesia seria, ¿no? Y que se había desconectado totalmente de la función, creo yo, por la cual había nacido, de la que habla Pablo. Consideraban que los papas de Aviñón eran demasiado serviles a la política del monarca francés. Por otro lado, el regreso a Roma se hacía imposible mientras continuaban las divergencias políticas entre las familias. Los papas de Aviñón, aquí están, ¿ve? Durante todos esos 70 años, ¿ves? Los papas que estuvieron en Aviñón. En el regreso a Roma, dice, aunque los primeros papas de Aviñón consideraron una estadía como temporal, los dos últimos, Urbano V y Gregorio XI, querían volver a Roma. Urbano V se fue a Roma, pero regresó a Aviñón. Debe haber sido una situación muy difícil, ¿no? Muy peligrosa. Gregorio XI había prometido al Señor que si salía electo papa llevaría el papado de vuelta a Roma. A la muerte de Gregorio XI se inicia un periodo aún más confuso. Miren, el cónclave, que es la reunión de obispos para elegir a un papa, se realizó en medio de las presiones del pueblo de Roma, que rechazaba la posibilidad de un papa francés. Claro, porque digamos que por historia o por tradición el papa siempre había sido italiano, ¿no? Un papa romano. Entonces, ahora que la sede se había trasladado a Roma, a Aviñón, a Francia, por estos temas, había las mismas personas, la misma gente, los cardenales, etcétera, estaban en una disputa de poderes y no querían, porque salía completamente de la tradición que un papa sea extranjero. Bueno, con cierta rapidez se eligió dice, o sea, se apresuró el cónclave. O sea, ¿cómo habrá sido, no? ¿Cómo habrá funcionado? ¿Cómo se habrá manejado esta elección? Dice al italiano Urbano VI. Ya ustedes se darán cuenta la oscuridad que se había posado sobre la iglesia en este tiempo, ¿no? Pocos meses después la mayoría francesa del Sacro Colegio abandonó Roma y denunció como inválida la elección por haber votado coaccionados y designó como jefe de la iglesia a uno de ellos, el antipapa Clemente VII, que otra vez se instaló en Aviñón. O sea, chicos, habían 2 papas paralelamente, un papa en Roma, Urbano VI, y Clemente VII, el antipapa, se excomulgaron el uno al otro, dice, recíprocamente, generando el cisma de Oriente que quedó abierto. O sea, una crisis total al interno de la iglesia. Aquí están, ¿ven? Urbano VI en Roma y Clemente VII en Aviñón. Dice que incluso esta confusión llegó a afectar a los santos de la misma, o sea, porque dense cuenta que dentro de la iglesia están quienes la dirigen, ¿no? Pero muchas veces los comportamientos santos, los cristianos reales, están escondidos. Entonces dice que la cristiandad se dividiera, dice. Hasta los propios santos, dice, quedaron afectados. Santa Catalina de Siena se mantuvo al lado de Urbano VI en Roma, y San Vicente de Ferrer lo hizo con Clemente VII. Las sucesiones papales, el cisma se prolongó largo tiempo, y las sucesiones papales habidas tanto en Roma como en Aviñón no dejaban entrever una pronta solución. Es decir, que paralelamente fueron reelegidos otros papas dentro de su propio territorio, ¿no? Miren, el cisma durante la muerte de Urbano, los siguientes papas fueron Bonifacio IX, Inocencio VII, Gregorio XII. En Aviñón, después de Clemente, hizo Benedicto XIII. El intento fallido de solución, el primer intento de poner solución al cisma se dio en 1408, 30 años después de su inicio, siendo Gregorio XII papa en Roma y el antipapa en Aviñón. Un grupo de cardenales romanos y aviñonenses sin aprobación papal decidieron celebrar un concilio para hacerlo. O sea, paralelamente, sin autorización de los papas, los cardenales, que son, digamos,
los que son posiblemente papas se reunieron entre romanos y franceses para celebrar un concilio. O sea que había una descomunión, creo yo. El ilícito concilio, o sea, no era un concilio lícito porque no lo habían convocado a los papas. El papa no había muerto, ni se había retirado, que es, digamos, el requisito o la situación en la cual se elige un nuevo papa. Se llevó a cabo en Pisa, Italia, en 1409, y declaró depuestos a los papas de Roma y al antipapa de Aviñón, y se eligió a un nuevo antipapa, Alejandro III. O sea que llegaron a haber hasta 3 papas. Tanto el papa de Roma como el antipapa de Aviñón rehusaron abdicar y la iglesia tuvo entonces 3 papas simultáneamente. ¡Qué desastre! En 1409, durante el concilio ilícito de Pisa, se eligió como antipapa Alejandro V, el que sobrevivió 11 meses en su cargo. Fue sucedido por el antipapa Juan XXIII. Juan XXIII. ¿Ya? A ver, el papa y los 2 antipapas. Ok, o sea, centramos al papa en Roma me imagino que por derecho de sucesión en Roma, ¿no? Pero los otros han sido elegidos de forma ilícita, el antipapa de Aviñón, que quedó Benedicto XIII, y el antipapa de Pisa, cuando celebraron estos cardenales, ¿no? Y la solución final. Ante esta situación, el emperador romano Segismundo pidió que se llevara a cabo un concilio universal. O sea que tuvo que intervenir el emperador romano. El concilio se realizó en Constanza, en 1414 y 1417, estando presentes todos los cardenales, obispos y 18.000 clérigos. El concilio eligió a papa a Martín V, quien se instaló en Roma y fue reconocido por toda la cristiandad, dando fin al cisma de Oriente. El papa romano Gregorio XII abdicó voluntariamente después de aprobar el concilio de Constanza. El antipapa de Aviñón, Benedicto XIII, al negarse a abdicar, fue removido públicamente. El antipapa de Pisa, Juan XXIII, sucesor del antipapa Alejandro, después de huir fue capturado y depuesto. Ni Alejandro V ni este antipapa aparecen en la lista de papas de la Iglesia Católica. Bueno, y acá les dejo unas fichas. Esto lo he tomado también de unas presentaciones que ya estaban listas, bueno, y la verdad es que sirve mucho como datos históricos para poder verlo. La Iglesia, como conclusión, muchachos, la Iglesia sobrevivió a esta penosa época, pero las heridas fueron profundas y difíciles de cicatrizar, y más tarde volverían a abrirse. Claro, definitivamente, ante esta crisis política, de alguna manera, ¿no? El gran cisma debilitó grandemente el poder político del papado y sembró las semillas que más tarde le detonarían con argumentos de autoridad papal en la Reforma, ¿no? Que será el tema que tocaremos más adelante. Si bien hubo una solución, no deja, obviamente, de lado el hecho de que haya habido heridas grandes durante, digamos, posterior a esta época, muchachos, ¿no? Entonces les pido que las tengamos en cuenta como propósito de la clase de hoy, en función a entender que no estamos ajenos, la Iglesia, a sufrir este tipo, a que ha sufrido estas situaciones tan engorrosas, ¿no? Tan difíciles, pero que yo creo que con la ayuda de Dios, pues se pueden llegar a superarse. Bien, entonces, la tarea para el día de hoy es que respondan estas preguntas. Actividades. ¿Por qué consideras que la Iglesia ha enfrentado estas dificultades? 2. ¿Para qué me sirve saber que la Iglesia experimentó estas dificultades? Y 3. ¿Cómo puedo ayudar a superar las dificultades de la Iglesia? ¿Ya? Son 3 preguntas que yo quiero que tú respondas, siempre teniendo en cuenta todo lo que se ha mencionado en la clase de hoy. Y para terminar, pues muchachos, les dejo con esta canción que intenta también retratar la unidad que se busca en la Iglesia, ¿no? Que es fundamental, y como dice Pablo, uno no es de aquí ni de allá, ni lo que interesa es quién tiene más poder o quién no, sino de Cristo, ¿no? Ser de Cristo, y las actitudes de Cristo son concretas. Escuchemos esta canción.
Este himno, a veces las traducciones es efectivamente aquello que es el Papa a Pedro. ¿No? Pues Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán, porque a pesar de las dificultades se mantiene hoy el papado del Papa Francisco, y nos puede ver, siempre haciendo por ahí una culpa de las situaciones difíciles que se ha pasado. También recogiendo la realidad, como hemos dicho, de los humanos que manejan y que son susceptibles también de algunas, pero que no deja de ser, no por eso podemos conocer el mandato que Cristo ha dado y la elección que ha hecho sobre Pedro en Roma. Pedro morirá, dice, sus cenizas, sus huesos, están sepultados en Roma, en el Vaticano. Muy bien, entonces, ese es un poco lo que nosotros seguimos, ¿no? Que busca también la unidad de todos los cristianos, de las diferentes, hoy en día de las diferentes también realidades cristianas, ¿no? Porque de eso también se trata, ¿no? Bien, muchachos, entonces les mando un gran abrazo, que puedan realizar esta tarea que estamos hoy, si tienen alguna dificultad también, y nos vemos hasta la siguiente lección.